Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les traigo este mensaje que habla sobre las fuerzas malignas detrás de las nuevas versiones. Ya vimos que hay muchos problemas con las nuevas versiones satánicas. Si uno se pone a investigar, ve que son un montón de apóstatas, ateos, sirvientes del Vaticano que están detrás de los comités de revisión y todo eso. Pero ¿de dónde viene también la filosofía? Ahora vamos a ver de dónde viene toda esta filosofía de no porque el griego y el hebreo y tenemos que actualizar la palabra de Dios. Y eso escuchamos mucho, ¿no? En supuestas iglesias, entre comillas, entre muchos teólogos, entre muchos supuestos pastores, ¿no? Que dicen, bueno, pero el griego y el hebreo y el griego y los textos y los manuscritos y bueno, les tengo este estudio que va a estar muy interesante. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Primeramente, vamos a ir a Génesis 3. Génesis 3, versículo del 1 al 7, dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Vieron? Lo primero que hace Satanás es cuestionar la palabra de Dios. Cuestiona la palabra de Dios. Después, versículo 2: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí Eva agregó, siendo medio ya está tentada, me imagino, no sé. Ni le tocaréis. Ahí cayó Eva en pecado, le agregó a la palabra de Dios, para que no muráis. Versículo 4: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, no moriréis, no te vas a ir al infierno. Dios no manda al infierno. La Biblia, la Biblia es... ¿Vieron cómo es la técnica de Satanás? Viejísima es esta técnica. Cuestionar lo que Dios dijo. ¿Con qué Dios dijo? Ah, ¿con qué Dios os ha dicho? Ah, ¿Dios dijo eso? Ah, ¿Dios dijo eso? Dios, ah, sí, ¿en serio? ¿Eso está en la King James? ¿No es que la King James esto? ¿Y que King James era masón? ¿Y que King James era gay? ¿Y que esto que el otro? Y va, y va. Mete dudas, siembra dudas, y sus siervos hacen lo mismo. Y ya Eva, siendo tentada, ya cayó, le agregó a la palabra de Dios, y ahí la serpiente, ¡ja! No moriréis, le dijo. No te vas a ir al infierno. Todos vamos al cielo, decía Billy Graham. Anda a preguntarle ahora dónde está Billy Graham. Está muerto en el infierno Billy Graham. Falso predicador, falso profeta, masón grado 33. No moriréis. Eso dice el diablo. No va a haber consecuencias negativas por cambiar la palabra de Dios. Es una palabrita, no pasa nada. Son nuevas versiones, hay que actualizar. Y fíjense ahora, versículo 5. ¿Qué sigue diciendo la serpiente? La serpiente, el diablo. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y ahí la tentó. Y le metió en la cabeza, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y ese es el apelo de la filosofía. Vos sos tu propio Dios, vos podés crear en tu mente lo que sea. No importa qué, vos te crees tu historia y la creás y listo, porque sí, la filosofía es supuestamente la libertad de pensamiento, mentira. Filosofía es, ¿cómo te puedo decir? Son pensamientos vanos, son imaginaciones corruptas de hombres corruptos, eso es la filosofía. No sirve para nada la filosofía. Y acá lo tenemos. Al diablo. Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y eso se lo creen todos los ocultistas. Se lo creen todos los papas. Se lo creen todos los católicos también. Muchos, capaz, la mayoría. Por las doctrinas enfermas católicas que tienen. Que enseñan que los hombres se pueden llegar a convertir en dioses. O en dioses. Es re satánico eso. Acá estamos viendo la prueba. Génesis 3, del 1 al 7. ¿Ok? Pero fíjense que la serpiente se empezó cuestionando la palabra de Dios. ¿Ok? Después, bueno, sigamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría
Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí, bueno, el que quiera seguir leyendo la historia, que siga. Pero fíjense que acá lo que hizo la serpiente fue cuestionar la palabra de Dios, ¿ok? Y ofreciéndole sabiduría oculta al hombre, ¿no? Seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y de eso se trata el ocultismo, ¿no? Sabiduría oculta, sabiduría supuestamente buena, pero es oculta, es maligna en realidad. Así que sigamos. Esto está sacado del libro Cómo entender la Biblia, la interpretación filosófica, huele mal, de pasajes oscuros y desconcertantes, de Manly Parmel Hall, un filósofo ocultista que tiene muchos libros. Es como un erudito del ocultismo. Este tipo hacía libros y libros y libros sobre ciencias ocultas. Era un masón, satanista, pero mal, y un filósofo. Y tal como su padre el diablo, estaba interesado en lo que Dios dijo. ¿Con qué Dios dijo? ¿Ah, sí? ¿La palabra de Dios? ¿Ven? ¿A qué va todo esto? Ah, ¿con qué Dios dijo? Ah, ¿eso está escrito? ¿Eso dijo? ¿Eso es la palabra de Dios? Cuestionó la palabra de Dios, como hacen todos estos enfermos de seminario. Y vamos a ver de dónde viene toda esa filosofía de cuestionar la palabra de Dios y decir necesitamos nuevas versiones. Entonces este enfermo, este satanista de Manly Palmer Hall, publicó, ¿no? en el año 1942, Cómo entender la Biblia, la interpretación filosófica de pasajes oscuros y desconcertantes. O sea que este mequetrefe ocultista nos va a enseñar la Biblia, por favor. Ya les mostré quién verdaderamente enseña la Biblia, y ese es Dios, mediante su Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a extraer, o sea, acá está extraído y traducido el libro que dice, en la página 163, dice: examine varias versiones de la Biblia cristiana. Por ejemplo, compare la versión King James con la edición revisada moderna y una publicación reciente, la Biblia como literatura viva. ¿No te dicen eso? Lee, compará las Biblias, compará la King James, compará con las nuevas versiones, compará con la edición revisada, comparala con esta nueva versión, comparada con esta versión actualizada. ¿Ven de dónde viene todo esto? Sigamos, aún hay más, esto recién empieza. Considere a los políglotas y obtenga un texto paralelo griego-inglés. El libro originalmente está escrito en inglés, ¿entiende? Descubrirá que sobre el esqueleto del texto griego se ha construido la hermosa versión que conocemos. O sea, él está exaltando el texto griego. ¿Quiénes son los que hoy exaltan el texto griego? ¿Me pueden ayudar? ¿Quiénes son? Ah, los teólogos. No, porque el griego. ¿Y por qué están hablando como este satanista? ¿Por qué este satanista está queriendo comparar la versión King James con un texto paralelo griego? Y con un texto griego. Y está exaltando al texto griego. ¿Te parece raro? Encima, la hermosa versión que conocemos. ¿Cuál versión? No está hablando de la King James. Ya vamos a ver por qué. Este tipo odiaba la King James. Fíjese lo que dice: considere a los políglotas y obtenga un texto paralelo griego-inglés. Ya está mandando a comparar esto con el griego. Después dice: descubrirá que sobre el esqueleto del texto griego se ha construido la hermosa versión que conocemos. Bueno, ¿cuál hermosa versión estás hablando? ¿Cuál texto griego? ¿Las 28 versiones del texto Nestlé? ¿Las varias versiones del texto Receptus? ¿Cuál texto Receptus? ¿Del de Stefanas? ¿El de Beza? ¿El de cuál? ¿Cuál? ¿Cuál texto griego? ¿El de Scrivener? ¿Cuál? ¿De Alejandría? ¿El de Siria? ¿Cuál? ¿Cuál texto griego? A ver. ¿Ven? Sigue. Dice: descubrirán numerosos errores y traducciones alternativas. ¿Quiénes son los que dicen eso? ¿Traducciones alternativas? ¿Hoy en día? No, tenemos que actualizar porque existen traducciones alternativas y sacamos otra versión, y en el seminario hablé con el doctor y el teólogo tal y bla bla bla. Todo esto enfermo de seminario. Todos estos tipos promoviendo nuevas versiones a cada rato, nuevas versiones. Y poco a poco se recuperará del complejo de infalibilidad que tantos lectores ortodoxos de la Biblia parecen padecer. ¿Qué quiere decir acá?
eh, complejo de infalibilidad, se está burlando, digamos, está diciendo, estos que creen que la Biblia es infalible. Y es lo mismo que hacen hoy. Estos mismos mercenarios del Evangelio dicen, bueno, pero la Biblia no es infalible, solo el texto griego es infalible, solo los originales, solo los manuscritos. Los originales no existen. No hay ningún conjunto de manuscritos o libro totalmente compilado que esos sean los originales. No hay originales. Hace 2000 años se terminó de revelar la Biblia, en el 90 después de Cristo casi, o sea, hace casi 2000 años, y no existen hoy los originales. O sea, lo que fue pasando a través de la historia fueron copias de copias de copias de copias de copias. Y sí, Dios preservó esas copias. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. No importa que, bueno, pero pasaron de copia en copia, entonces los hombres perdieron palabra. Esas son todas historias, chamullos que cuentan todos estos tipos para hacerte creer que la Biblia es infalible y que compres su nueva versión satánica. ¿Ok? Te llenan de chamullos, te llenan de mentiras. Mucho cuidado con los teólogos. Alejate, ni escuchen. No vayas a seminario, alejate de todo lo que tenga que ver con seminario, con teólogos, porque te van a pudrir la cabeza. ¿Ok? Entonces ellos están en contra de que el creyente de la Biblia sea un lector ortodoxo y que confiemos en una Biblia infalible, como la King James, como la Reina Valera Gómez. ¿Ven? ¿Ven el plan maligno? Las fuerzas malignas que están detrás. Y esto no es nada, ¿eh? Vamos a seguir. Fíjense lo que dice. Lea la Vulgata, la corrupta Vulgata latina, el texto católico. Ese sí quiere leer. Ese texto sí. Ese texto corrupto sí. Pero el Textus Receptus no. ¿Por qué no recomienda el Textus Receptus? Claro, es un filósofo. Es un filósofo. La filosofía está prohibida en la Biblia. Ya se lo vamos a mostrar. Para el que no lo vio. Y este adorador de Satanás te dice que leas la Vulgata. Fíjense, la Septuaginta. Yo ya tengo un video sobre la Septuaginta. Es mitológica. En el texto de la Septuaginta hay un tipo que muere 3 veces de 3 maneras distintas. ¿Cómo querés que lea un libro así? ¿Cómo querés que confíe en un libro así? ¿Ven cómo este tipo te quiere que te alejes de la palabra de Dios y vayas a manuscritos corruptos? ¿Y en qué manuscritos? Y te hago una pregunta. ¿En qué manuscritos están basados las nuevas versiones? Ahí está, en la Vulgata, en la Septuaginta, en los textos griegos corruptos, no en el Textus Receptus. ¿Vieron? ¿Vieron? Este tipo está promoviendo, sí, porque el texto griego, las traducciones alternativas. Lea la Vulgata, la Septuaginta. Fíjense. Y fíjense lo que recomienda. Y consiga un buen diccionario de términos inglés y hebreo. ¿Vieron? El texto y el hebreo. No, porque vamos a tener que revisar esta palabra con lo que dice en el texto y el hebreo. Para eso están las traducciones. Imbécil. Para eso está la King James. Para eso está la Reina Valera Gómez. Para eso tenemos buenas traducciones de la Biblia. No tenemos que volver todo el tiempo al texto hebreo y al texto griego. No. Para eso Dios permitió que se traduzca la Biblia. ¿Qué pasó en Hechos 2? Con el don de lenguas que se derramó a esa gente en Hechos 2. La gente empezó a hablar distintos idiomas. No se quedaron hablando griego y listo, o hebreo y listo. Empezaron a hablar distintos idiomas. ¿Ok? Así que sí, se puede tener una Biblia perfecta en español, se puede tener una Biblia perfecta, infalible en inglés, como la King James. ¿Ven? ¿Ven toda esta filosofía? Como... Y esperá, esto sigue, esto se pone interesante, esto sigue. Fíjense, dice, todo esto le resultará valioso. Y preste mucha atención que este tipo es satanista. Hablan, estos tipos tienen un chamullo. Mucho cuidado, mucho cuidado con lo que vamos a leer. ¿Está? Aférrense a lo que está escrito, por eso le dejé varias escrituras. Aférrense a las palabras de Dios, porque estos tipos, mucho cuidado, ¿está? Dice, todo esto le resultará valioso. No destruirá su fe en la Biblia, pero puede dañar su fe en algunos de sus traductores. ¿Ven? ¿Ven el chamullo? ¿Ven el engaño? Sí, esta nueva versión no va a destruir tu fe en la Biblia, pero ¿cuál es la realidad? Pero ninguna traducción es inspirada. ¿Vos sabías que los traductores de la King James esto? ¿Vos sabías que esta traducción esto? ¿Vos sabías que esto traducido? ¿Vos sabías que ¿Vieron cómo te llenan de mentiras la cabeza? Estos enfermos de seminario.
Porque el texto griego, porque el texto hebreo, porque el hebreo, y porque el griego, y porque el hebreo, y porque el griego. Todo el tiempo están con eso. ¿Por qué? ¿Por qué están hablando como este filósofo masónico? ¿Por qué están hablando como este adorador de Satanás? Fíjense. Sigamos leyendo. Verá la inutilidad de analizar frases a fondo y tratar de pensar en términos de jotas y tildes. Jotas y tildes, ¿saben a qué se refiere con esto? A Mateo 5:18, y ya vamos a ver. Tendrá la libertad de considerar cuestiones más amplias. No necesito cuestiones más amplias, necesito una Biblia perfecta, como la King James y como la Reina Valera Gómez. ¿Por qué este tipo te quiere sacar de ese camino? A ver, y porque es un siervo del diablo. Y eso hacen los teólogos de hoy en día. Y los apóstatas. Y los falsos pastores que te ofrecen nuevas versiones. ¿Vieron? Es toda la misma filosofía. ¿Por qué se piensan que la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos está llena de masones? ¿Por qué se piensan que la apostasía crece? Hay cada vez más falsos cristianos. Ya es un chiste lo que supuestamente es cristianismo, en realidad no lo es, pero si alguien menciona cristianos, se puede llegar a imaginar cualquier cosa. A cualquier payaso de por ahí, hablando estupideces sobre Cristo y sobre la Biblia. Está manchado el nombre de la Biblia, está manchado el cristianismo entre la gente, ¿no? Por causa de estos falsos cristianos. A propósito, para destruir el verdadero cristianismo. Para que la gente se aleje de Dios. Para eso es. Sigamos. Dice, la Biblia cristiana, tal como la conocemos hoy, es un fragmento de las tradiciones cristianas de los siglos I y II. Ojo con lo que dice este tipo. Este fragmento se conservó arbitrariamente, mientras que el resto se destruyó. La política y las políticas públicas desempeñaron un papel importante en su compilación. Está todo mintiendo acá, ¿sabían? Está mintiendo, no es de tradiciones, no es tradiciones. La Biblia fue inspirada por Dios. Ahora, este tipo quiere hacer confundir para que todos piensen, bueno, el cristianismo y el catolicismo. Y no, el cristianismo no es catolicismo y el catolicismo no es cristianismo. ¿Ok? Y fíjense, dice, este fragmento se conservó arbitrariamente, como que los políticos de la época controlaban la Biblia. Mentira. Mentira. ¿Ven cómo este filósofo masón contaminó los pensamientos de un montón de personas que piensan eso de la Biblia? Que fue manipulada, que se escondieron cosas, que es una herramienta política para controlar el mundo. Mentira, la Biblia te liberta. Al contrario, la Biblia te liberta de toda esa corrupción del mundo, toda la corrupción de la política, toda la corrupción del ser humano. Te liberta de todo eso. Por eso este tipo está queriendo manchar y está atacando a la Biblia. Está atacando a la King James, ¿ok? Recuerden, este tipo odia a la King James. Este Manly Palmer Hall, perdón. Este Manly Palmer Hall odia la Biblia, odia a la King James, odia a Dios, odia a los cristianos. ¿Se entiende? Entendiendo eso, presten atención a lo que dice. No tiene buenas intenciones, ¿ok? Para que no se confundan. Dice, aún así, con todos sus defectos y con todas sus interpretaciones erróneas, ¿qué decís, imbécil? La Biblia cristiana es el libro más importante de la literatura inglesa. O sea, él mismo reconoce que la King James es el mejor libro de la historia. O por lo menos de la literatura inglesa. Pero, igual a los falsos cristianos, igual a los teólogos, pero el texto griego, pero las traducciones alternativas, pero la Septuaginta, pero el manuscrito pero el manuscrito el otro, pero, como la mayoría de los grandes libros, debe abordarse con comprensión, amabilidad, impersonalidad y un sincero deseo de encontrar la verdad. Hipócrita, mentiroso. Esto es todo filosofía masónica. No tenés que confiar en masones, desde ya te digo. Esto está en la página 163, ¿ok? De este libro de Manly Palmer Hall. Pero, ¿vieron lo que vimos acá de jotas y tildes? Que él como que está en contra de que alguien se aferre a la Biblia. Eso quiere decir todas estas cosas. Él está en contra de que alguien se aferre a una versión como la King James, que es perfecta, que es infalible, y que se aferre a la palabra de Dios. ¿Okay? El objetivo de este tipo, masón, adorador de Satanás, es que la gente se aleje de la palabra de Dios, metiéndole filosofías para que la gente caiga en esto de creer necesitar el texto griego para entender la Biblia. ¿Okay? Ese es el objetivo de este tipo. Y en muchos casos lo logró, porque hoy tenemos a los teólogos diciendo no, porque el griego y el texto y el griego y el hebreo, no necesitamos el griego y el hebreo. El griego es un idioma muerto que hace casi 2000 años no se habla, hace 1800 años no se habla.
Así que no me venga con el griego. La Biblia se tradujo al español, yo la voy a leer en español porque hablo en español. Y si sé hablar portugués e inglés, la voy a leer en portugués y la voy a leer en inglés. No necesito hebreo y griego, ¿ok? Pero este tipo quiere meterte el griego, meterte el hebreo, meterte la Septuaginta. Ya lo dijo ahí, literalmente, lea la Vulgata, la Septuaginta. Y yo ya tengo un video sobre la Septuaginta. Es una farsa la Septuaginta. ¿Y qué dicen los católicos y los evangélicos apóstatas y los falsos cristianos de seminario? La Septuaginta, la Septuaginta. Pero anda a bañarte. ¿Vieron quién está detrás de toda esta movida de las nuevas versiones? Y él está en contra de la gente que cree en Mateo 5:18. Fíjense, dice, Mateo 5, versículo 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Yo le creo a Jesucristo, no a un satanista. Yo le creo a Jesús. ¿Y vos? Sigamos. Existen abundantes indicios de fundamentos filosóficos en las traducciones completas de la Biblia, con diversas interpretaciones alternativas posibles. Esto es lo mismo que te repiten hoy los tipos de seminario. Desde los primeros manuscritos griegos, una admisión de que hay mucho que desconocemos y que no podemos conocer, y sobre todo un intento de reconciliar el cristianismo con las grandes filosofías del mundo antiguo y moderno, en lugar de mantener una actitud de aislamiento. Otra vez, quiere decir, es a favor del ecumenismo, a favor de la filosofía y en contra de que alguien mantenga una firme postura a favor de la palabra de Dios, ¿ok? Está en contra de eso el tipo este. Por eso dice, en lugar de mantener una actitud de aislamiento. ¿Ven? Este tipo no tiene buenas intenciones, por eso escribe estas cosas. Esto está en la página 147 de este libro, ¿no? Pero fíjense lo que dice Colosenses 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Recuerdo, pueden pausar, leer esto, analizar bien lo que dice este tipo, ¿está bien? Pueden volver acá, pausar, leer, si no entendieron algo, si lo expliqué mal o lo que sea, lean bien esto. Les recuerdo que este tipo es un satanista, adorador del mismísimo Satanás, lo sabía bien. Ya les voy a comprobar que él sabía bien a quién adoraba. Así que con cuidado lean. No sé, ok, entiendan que tiene malas intenciones, ¿está? Así que en cualquier momento del video pueden pausar, leer y hacer lo que quieran, ¿está? Así que bueno, ahora continuamos. Fíjense lo que nos dice la introducción de la 27ª edición del texto de Nestlé. El texto de Nestlé es el manuscrito griego sobre el cual están, están basadas las nuevas versiones. Las nuevas versiones, la mayoría, tienen el texto de Nestlé como base, ¿tá? Para el Nuevo Testamento. Y tienen todo un menjunje de manuscritos corruptos y ahí agarran eso y sacan Biblias para vendértelas y engañarte y sacarte la plata nomás. Pero fíjense lo que dice la introducción de este texto Nestlé. Dice, el texto compartido por estas dos ediciones fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas y tras un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. ¿Qué? Un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Eso está acá, ¿eh? Esto está la foto del libro, literal, ¿eh? Acá está la prueba. Yo no invento todas estas cosas. Les dejo la base, les dejo la prueba. No estoy inventando. Mírenlo. Un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Que el Señor reprenda a las Sociedades Bíblicas Unidas por negociar con Satanás. Que el Señor los destruya. Ningún cristiano tiene que hacer un acuerdo entre el Vaticano y quien sea. Pero ahí está. Las Sociedades Bíblicas Unidas no se preocupan por tu alma. Te quieren vender Biblias nomás. ¿Ok? Que quede bien claro eso. Y te quieren vender un texto corrupto. Una Biblia basada en un texto corrupto. Para que no seas salvo y te vayas al infierno. Y para que aumente la apostasía y crezca el número de personas que adoren al anticristo. O que vivan pensando que se van al cielo y van al infierno. De eso se trata todo esto. Es así de simple. Ese es el plan de Satanás. Alejar a la gente de Dios.
Así que bueno, les repito, y tras un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas, atención, ha servido de base para nuevas traducciones, nuevas versiones, nuevas traducciones y revisiones realizadas bajo su supervisión. Las nuevas versiones están supervisadas por el Vaticano. Las nuevas traducciones y revisiones y todas estas Biblias modernas, corruptas y satánicas están realizadas bajo la supervisión del Vaticano. No lo sabías, ahora lo sabes. Ahora lo sabes. Así que quemá todas esas Biblias corruptas, todas las NBI, NTV, DHH, la Dios habla hoy, la PDT, la que sea. La que no sea Reina Valera Gómez, quemala. Esto marca un paso significativo en las relaciones interconfesionales. Ecumenismo. Ecumenismo, ahí está. Ecumenismo, unir a todas las denominaciones cristianas, supuestamente, a todos estos herejes, unirlos bajo el yugo del Vaticano. Unirlos bajo la bota del Vaticano. ¿Ok? Y traer la nueva religión mundial. Traer la nueva religión que va a adorar al anticristo. Básicamente, que no es tan nueva, es la antigua Babilonia. Que hoy es el catolicismo. No es tan nueva que digamos, así que. Pero sí, va a ser un nuevo orden mundial. De eso se tratan las nuevas versiones. ¿Ok? Sigamos. Naturalmente debe entenderse que este texto es un texto de trabajo, en el sentido de la centenaria tradición de Nestlé. No debe considerarse definitivo, sino un estímulo para futuros esfuerzos de definición y verificación del texto del Nuevo Testamento. ¿Ven? Todo el tiempo están actualizando. Todo el tiempo. No hay una Biblia para ellos. Ellos dicen, no, lee cualquier Biblia. Menos la King James. No leas la King James. No leas las Biblias Textus Receptus. Está lleno de errores. ¿Y no están llenos de errores todas estas Biblias satánicas? Claro que sí, mentiroso, hipócrita. Y quieren a cada rato. O sea, te está diciendo en la edición número 27 dice, no es definitivo esto, sino vamos a seguir verificando y definiendo. Ellos van a definir, ellos juegan a ser Dios y ellos van a jugar a definir. Bueno, esto quiere decir esto. Y ellos quieren ser Dios. Ellos quieren decir, la Biblia dice esto. Mi palabra dice esto. ¿Cuál es la palabra de ellos? El texto griego, porque ellos manipulan el texto griego. Manipulan todas esas cosas. Manipulan el significado de las palabritas en griego. Por eso insisten tanto con el griego y con el hebreo. Entonces ya están avisando también desde acá que van a seguir sacando, van a seguir. ¿Para qué? Para crear más confusión. Para que la gente diga, bueno, hay tantas versiones que ya ni sé cuál usar. Entonces usan cualquier cosa y no crecen espiritualmente. Y se alejan de la verdadera fe. Y no tienen sana ni verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque están usando Biblias completamente falsas. Que no tienen una gota de poder espiritual. Al contrario, tienen espíritu demoníaco. Y ya se los voy a comprobar. O sea, ¿qué más demoníaco que un acuerdo entre el Vaticano y Sociedades Bíblicas Unidas para nuevas traducciones y revisiones? Realizadas bajo la supervisión del Vaticano. ¿Qué poder espiritual va a tener una Biblia hecha bajo la supervisión del Vaticano? Poder satánico. El único poder espiritual que va a tener, poder espiritual maligno. No me vengan con que, no, cualquier traducción te puede tener el Espíritu de Dios. No. No me venga con esas excusas baratas. Sigamos. ¿Vieron esto? Léanlo. Pausen, lean. Yo voy a seguir acá. El Concilio Vaticano II dice, o sea, el Segundo Concilio Vaticano dice, pero dado que la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia, acá se refiere a la abominación del catolicismo, con maternal solicitud, cuida que se realicen traducciones adecuadas y correctas a diversas lenguas. ¿Están mintiendo? Adecuadas y correctas no. Traducciones sí, corruptas. Y fíjense, especialmente de los textos originales de los libros sagrados. ¿Recuerdan lo que dijo el masón este? Griego, inglés, el texto griego, las traducciones alternativas. Estamos haciendo esto, ahora dice. El acuerdo entre el Vaticano, las Sociedades Bíblicas Unidas. Fíjense ahora, el Concilio Vaticano II dice especialmente los textos originales de los libros sagrados. ¿Ven? Como los herejes esto del seminario dicen, no, porque los originales. No, nadie tiene los originales. ¡Bobo! Nadie tiene los originales, deja de mentir. Especialmente los textos originales de los libros sagrados. Sí, cuando se presenta la oportunidad y las autoridades de la Iglesia lo acuerdan,
Estas traducciones se realizan conjuntamente con iglesias separadas de nosotros. Podrán ser utilizadas por todos los cristianos. Página 112, y acá está la prueba. Ahí está la foto original del libro del Concilio Vaticano II, ¿ok? Así que acá hay una conspiración real del Vaticano que utiliza a sus masones para infectar e infiltrarse a denominaciones cristianas y otras que son obviamente totalmente no cristianas, pero dicen ser cristianas, y traer estas nuevas versiones para infectar todo de apostasía y mentiras. Ese es el trabajo del diablo. Esto está en la página 112 del Concilio Vaticano II, ¿ok? Ahí está la prueba, está la foto real. Después sigue la historia de la NBI de Burton L. Goddard. Dice: la nueva versión internacional es una Biblia altamente satánica. Si tenés una, quemala directamente. Y reprende a todos esos espíritus en el nombre del Señor Jesucristo, porque tiene espíritus malignos. Desde ya te digo. Bueno, la historia de la NBI dice que acá está la foto del libro real, ¿ok? Una orden de monjas católicas gestiona la residencia, y los entrañables lazos de amor cristiano pronto unen los corazones de todos de una manera maravillosa. Oh. Los veranos en Europa hacen posible que se produzca una traducción universitaria en un periodo relativamente corto. En el proceso, enriquecen la vida de los traductores y sus familias de forma extraordinaria en áreas de historia, cultura y belleza paisajística. Pero aún más. Proporcionan una experiencia ecuménica práctica y cotidiana incomparable. Calvinistas y arminianos, personas de diversas perspectivas milenarias, cristianos criados en la santidad y con antecedentes pentecostales, bautistas y paidobautistas, o sea, estos bautistas que salpican con agua a infantes, bautistólicos, son católicos también, se creen cristianos y tienen tradición igual que los católicos, miembros de diversas denominaciones, otra vez, ecumenismo, ¿ok? Todos ellos viven juntos, adoran juntos en las sesiones de comité y en el día del Señor, el día del Señor, ellos le llaman el día del Señor el domingo. Ya van a conocer el verdadero día del Señor y va a ser muy tarde. Espero que sean salvos y no lo conozcan de verdad, pero bueno. Pero no saben, no tienen una idea de lo que es el día del Señor, ¿ok? El día del Señor no es el domingo. Estudian la palabra juntos. ¿Qué van a estudiar la palabra? Si estudiasen la palabra no estarían ahí. Toman decisiones de traducción juntos y se maravillan juntos en las grandes catedrales. ¿Qué hace un cristiano en una catedral? No sé. Pero bueno, como no son cristianos, están ahí. Ante las grandes pinturas de los maestros. Y acá está la foto real del libro. Pero ¿qué dice la Biblia ante todo este esfuerzo ecumenista, ¿no? De juntar a gente de distintas denominaciones, juntarse con el Vaticano, el acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué dice la Biblia? 2 Corintios 6, 14 al 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No hay que juntarse con gente que no cree en Dios. Los católicos no creen en Dios. No tenemos la misma fe, no tenemos el mismo Cristo. Ellos son un sistema satánico, nosotros no somos un sistema satánico. ¿Ok? Pero bueno, como todos estos son falsos cristianos, se juntan. Son falsos cristianos apóstatas, ¿ok? Se juntan con todos estos católicos. ¿Ven todo el esfuerzo ecuménico que hay detrás de las nuevas versiones? ¿Ven? Apocalipsis 18, versículo 4 y 5 dice: y oí la voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de las maldades de ella. ¿Está hablando de quién? Del catolicismo. Ahora, de vuelta al libro de Manly Howard. Dice: los códices más antiguos que existen del Nuevo Testamento revelan cambios y enmiendas considerables. Bueno, la versión King James omite varios pasajes de naturaleza controvertida. Mentira, está queriendo ensuciar la King James, ¿ok? En particular aquellos que podrían generar dudas sobre la singularidad o la infalibilidad de la fe cristiana. Mentira, la King James exalta la infalibilidad de la palabra de Dios. La King James exalta a Jesucristo, exalta a Dios a su debido lugar.
el Dios Altísimo. Este tipo está mintiendo sobre la King James, ¿ok? En particular, aquellos que podrían generar dudas, bla, bla, bla. La Biblia King James se publicó en 1611 bajo el patrocinio de Jacobo Jaime es lo mismo, Jacobo I de Inglaterra. Las traducciones fueron realizadas por varios académicos de importantes universidades. Eran hombres mayores, muchos de los cuales murieron antes de que se llegara al libro de los Salmos. Pero eso no quiere decir que hayan muerto todos y no quiere decir que todos eran hombres mayores. Había algunos que eran jóvenes, ¿ok? Este está mintiendo, está queriendo mentir y manchar la historia, está queriendo modificar y... ¿Se entiende la mala intención de este tipo? El trabajo se llevó a cabo durante el periodo más corrupto de la educación inglesa. Mentira. Esto se llevó a cabo en los años gloriosos de Inglaterra, cuando había gente protestante reinando en Inglaterra, no católicos enfermos satanistas. Los principales registros universitarios de la época consisten en la cantidad de cerveza que bebía el alumnado. Mentira. Existe una historia posiblemente apócrifa, pero con cierto matiz de verdad. ¿Vieron? Este está queriendo un chisme. Me lo contaron por ahí que King James y la Biblia y bla, bla, bla. ¿Vieron? Sin base. Sin base te empieza a decir estas cosas mintiendo sobre King James, sobre la Biblia, sobre cómo vino. ¿Entienden? Y sigue diciendo que afirma que las instrucciones finales del rey Jacobo a los traductores fueron en esencia las siguientes. Y no cita, él va a decir esto y no cita libro, no cita ninguna fuente, nada. O sea que él dice que supuestamente, en esencia fueron, lo que él le dijo a los traductores, supuestamente le dijo, donde las nuevas traducciones concuerden con la tradición aceptada, úsenla. Donde no, ajustense a la tradición popular. Mentira, el rey Jaime nunca dijo esto, el rey Jacobo nunca dijo esto. El rey Jaime, el rey Jacobo es lo mismo. James significa Jacob, Jacob es lo mismo. Jacobo, James, Jaime, ¿ok? Significa lo mismo. Una vez terminado el manuscrito fue entregado a Lord Bacon, otra mentira. Responsable de su actual excelencia literaria, mentira. Bacon no inventó la Biblia King James. Logró la impresionante calidad que ahora se aprecia en el libro, mentira. En gran medida tomándose libertades con el texto, mentira. Acá está mintiendo para hacerte dudar de la King James, básicamente eso. Por consiguiente, el estudiante de la Biblia no tiene justificación para aceptar la versión King James como una producción infalible. ¿Vieron? ¿Cuál es la intención de este tipo? En ensuciar la King James y hacerle perder la fe a las personas sobre la King James. Quiere manchar la historia de la King James. Quiere que te alejes de la King James. ¿Por qué? Porque es el libro bendito de Dios. ¿Por qué te pensás que un masónico adorador de Satanás te está hablando mal de la King James? Y ahora tenés a un montón de supuestos cristianos hablando mal de la King James. ¿Por qué? En realidad porque un masón lo dijo. Un adorador de Satanás lo dijo. ¿Vieron? Este tipo no quiere que creas que hay una Biblia infalible. Este tipo quiere que no creas que hay una Biblia perfecta, como lo es la King James. ¿Vieron? Sigamos. Ni para creer que los dictados divinos se revelaron originalmente en el inglés del rey. ¿Vieron? Otra vez. ¿Qué te dicen los teólogos hoy? No existe traducción perfecta, no existe una traducción inspirada. Están hablando como este masón. Es todo ocultismo esto de los seminarios. Por eso estoy tan en contra de los seminarios. Porque sé bien sé bien de dónde vienen todas esas mentiras de los seminarios. Sé bien de dónde vienen. Y acá están las pruebas. Esto está en estas páginas del libro, ¿ok? Sigamos. Y fíjense lo que dice este enfermo. Fíjense que más, un par de creencias más de este tipo. Satanás no es un espíritu de destrucción. No existe un mal esencial en el universo. Nuestra forma actual de diablo simplemente deriva del dios griego de la naturaleza, Pan. Y si estudias a Pan, de verdad como era, es Satanás Pan. Así que sí, Satanás es Pan y Satanás sí es un espíritu de destrucción. Este satanista está mintiendo. Como te mienten en la cara estos teólogos en los seminarios. Como dice Goethe, Mefistófeles o Satanás es parte del poder que aún obra para el bien mientras siempre maquina el mal. Satanás es en realidad karma. ¿El karma? Este tipo está diciendo que Satanás es karma. Pero es más que eso, es esa tentación de la que surge la fuerza. O sea que este tipo, ¿de dónde saca sus fuerzas? ¿De Satanás? Este es un adorador de Satanás, él saca su fuerza de Satanás.
Cuando se celebraban los misterios en el antiguo Egipto, existía un espíritu maligno llamado Tifón o Set, que provocó la muerte del buen Osiris. Este tipo está altamente endemoniado, que entiéndanlo muy bien, por eso habla todas estas locuras. Es el Set rojo el que nos ha dado nuestro concepto del diablo, pero Set no era más que el mundo material, el terreno de la tentación del hombre y también el entorno en el que éste alcanza la inmortalidad mediante la autodisciplina. Mortalidad mediante la autodisciplina. Esta es la filosofía masónica, satanista. También está incluido, esta filosofía también está en los ejercicios espirituales de Loyola. El rey satánico, todo eso también. Pero este tipo dice, Satanás no es un espíritu de destrucción. ¿Qué era que dijo la serpiente en Génesis 3? No moriréis. ¿Y qué dice este tipo? Satanás no es un espíritu de destrucción. Dice después, es el obstáculo que siempre fortalece. O sea, ¿qué quiere decir este tipo? Todo lo puede en Satanás que lo fortalece, básicamente. Eso es. Ese tipo cree en Satanás, lo adora a Satanás. Por eso él agarra sus fuerzas de Satanás. Es el obstáculo que siempre fortalece. Es todo ese campo de dificultad que, superado, nos hace dueños de nuestra propia vida. Es un enfermo. Y Set también es un tipo de Satanás. Todos demonios son. Es un enfermo este tipo. Y acá está. Ok. O sea, sí, Set también es Satanás. Acá lo dice. Solo que bueno, lo traduje medio mal, perdón. Pero bueno. Para Pedro, dice, el misterio cristiano era el de Dios hecho carne. Para Pablo, esto sigue diciendo este tipo. Esto dijo Manly Parmelhor en la página 81 y ahora vamos a ver en qué página dijo esto, ¿está? Dice, para Pedro el misterio cristiano era el de Dios hecho carne. Para Pablo era la carne hecha Dios. Obviamente está mintiendo. Estos dos nunca pudieron combinar sus interpretaciones en un propósito común. Mentira. Los dos eran siervos de Jesucristo, los dos eran apóstoles de Jesucristo, los dos eran hijos de Dios. Este tipo está mintiendo otra vez. Y se registran los primeros escritos que Pablo visitó a Pedro, pero este se negó a verlo. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro, dice Pablo, y permanecí con él 15 días. ¿Vieron que este tipo miente? ¿Vieron que necesitan la Biblia? ¿Vieron por qué este tipo dice que quiere alejar a la gente de una producción infalible de la Biblia? ¿Vieron cómo este tipo quiere alejar a la gente de Dios y miente sobre la Biblia? Con un montón de estupideces satánicas que dice. Y toda esta filosofía está detrás de las nuevas versiones. ¿Recuerdan? El texto griego. No, la King James no. El texto griego y el texto hebreo. Y necesitamos nuevas traducciones, dice el Vaticano. ¿Vieron? ¿Vieron las fuerzas malignas que están detrás de las nuevas versiones? Sigamos. Este enfermo dice, Pablo predicó el Logos. Es decir, la enseñanza del fundamento divino del mundo. Quizás fue un iniciado de algún misterio pagano, decidido a vivificar la cristiandad con las antiguas verdades. Está especulando este tipo, como especulan todos los teólogos. Especulan nomás y cuestionan la Biblia. Sigue diciendo, es posible que hubiera entrado en contacto con el germen del gnosticismo que comenzaba a desarrollarse entre los pensadores de Egipto e Israel. No podemos estar seguros de la fuente del conocimiento de Pablo. Entonces, ¿para qué hablas de algo que no estás seguro? Imbécil. Pero una cosa es indudable. Pablo sí sabía y su comprensión creó una división dentro de la iglesia cristiana que los siglos no han podido superar. Miente. Fíjense lo que dice Filipenses 3 del 4 al 9. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él admitió, él era fariseo, no que era un pagano decidido a vivificar a antiguas verdades, bla, 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 bla. No, él dijo, yo era fariseo. ¿Ok? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero se convirtió Pablo. Y dice, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este tipo está mintiendo. ¿Vieron? Habla de la Biblia y hizo un libro queriendo explicar la Biblia filosóficamente y falla miserablemente. Qué idiotas que son los masones. Son todos unos idiotas los masones. Años y años y años adorando a Satanás para morir en el infierno. Es lo más estúpido que se me puede ocurrir. Pero bueno. Fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo en otra página. Es apropiado estudiar la historia, pero no es apropiado venerarla. La Biblia cristiana es un relato semi-histórico de ciertos sucesos posibles, que en sí mismo no constituyen necesariamente el fundamento adecuado para una fe. ¿Vieron? No, la Biblia no te alcanza. Eso está queriendo decir. No, con la Biblia no te alcanza. La Biblia no es un libro histórico. ¿Vieron cómo miente este satanista? ¿Y vieron cómo mienten los teólogos? Hablan estas mismas cosas. No, porque la Biblia y esto. La Biblia y tenés que tener un PH en teología. Un doctorado en teología. Anda a bañarte. No. Piensan igual que este masón sucio. Sigue. Esta historia, o neohistoria, o en algunos casos pura ficción, o sea, este tipo... Entonces, si decís que es pura ficción la Biblia, a ver, si decís que es pura ficción la Biblia, a ver, Manly Parmel Hall, ¿por qué querés alejar a la gente de la King James? Si supuestamente una ficción, si acabas de decir que es el mejor, el mejor documento en habla inglesa. ¿Ven que estos enfermos están re locos? Estos ocultistas. Un hipócrita encima. Dice, esta historia, o neohistoria, o en algunos casos pura ficción, tampoco asegura la salvación por su lectura o aceptación. ¿Qué? ¿Vieron qué satánico todo esto? Más vale que con la Biblia sos salvo. Hay un montón de escrituras que dicen que mediante la palabra de Dios vas a ser salvo. Porque sin la palabra de Dios no conoces a Cristo, no conoces a Dios, no conoces a tu pecado, no conoces nada sin la Biblia. No puedes ser salvo sin una Biblia. Y este está diciendo todo lo contrario, que sin la Biblia podés ser salvo. ¿Vieron que es todo luciferianismo esto? Satanismo. Este es el error de todos los tiempos, dice. En un esfuerzo desesperado por preservar la letra de la ley, hemos cometido graves errores en nombre de la verdad. Mediante la interpretación, descubrimos que el cristianismo no es la única religión que posee ciertas tradiciones místicas. Esta idea la piensa un montón de personas. Un montón de gente piensa que el cristianismo, o sea, y lo confunden al catolicismo con el cristianismo y dice, ¿vieron? El cristianismo es todo antiguo paganismo. Sí, el catolicismo sí es paganismo, pero el verdadero cristianismo no. ¿Ok? No saben diferenciar las cosas. Eso hay que separar bien las cosas. Cada cosa en su lugar, ¿ok? No me venga con el cristianismo que es catolicismo. No. El cristianismo no es catolicismo, así que no mezclemos las cosas. Ellos sí son adoradores de Baal, de Satanás, de Isis, Horus, Set y todos esos antiguos demonios de la antigüedad, de Egipto, Babilonia y de todas partes del mundo, condensados en una sola religión satánica que hoy se llama catolicismo. Ellos sí adoran a todas esas cosas paganas. Los verdaderos cristianos no adoramos a esas cosas. Los verdaderos cristianos adoramos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ok? Dice, el místico no puede estar atado a un credo. Si profundizamos lo suficiente en la metafísica cristiana, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tendemos a encontrarnos con misterios paganos, griegos y romanos, filosofía budista, matemáticas pitagóricas e ideología agnóstica. Esto dice en las páginas 142 y 143, ahí están. Un enfermo este tipo. O sea, odia al verdadero cristianismo, sirve al catolicismo, quiere que te alejes de la palabra de Dios, quiere que te vuelques a texto griego. Tal cual, todo un teólogo, todo un hereje. Sigamos. Fíjense cómo se burla de los que creen en la palabra de King James. O sea, perdón. Fíjense cómo se burla de las de los que se aferran a la palabra de Dios. En este caso la King James, ¿ok? Dice, el entusiasta adorador de jotas y tildes. Miren cómo se burla del creyente cristiano. Insistirá en que las palabras de la versión King James son las mismas palabras de Dios. Sí, las palabras de la King James son las palabras de Dios. Sí, yo defiendo la palabra de Dios. No como estos teólogos apóstatas. No como este satanista masónico, adorador del diablo. ¿Vieron cómo las malas intenciones? ¿Vieron las intenciones malignas que hay detrás de todo esto? ¿Vieron las fuerzas del mal que están detrás de las nuevas versiones? ¿Y del ecumenismo? Atacando la palabra de Dios, atacando al creyente en la Biblia.
Dice, el principio de la blasfemia parece ser dudar de la sabiduría de ese decrépito grupo de ancianos que hizo la traducción. ¿Vieron cómo ataca? Una y otra vez nos topamos con estos errores y toda afirmación contenida en la Biblia debe cotejarse con los originales griegos o hebreos antes de derivar cualquier interpretación. Página 66 y página 67. Acá dice, ¿vieron? ¿Y qué dicen hoy muchos herejes, satanistas? ¿Qué dicen hoy? No, la King James tiene errores, como el enfermo ese de James White. No, la King James no. Y atacan la King James como este masón grado 33. Igual. Ataca la King James. Y este masón grado 33, adorador del diablo, enfermo, endemoniado, ¿qué te quiere hacer? ¿Qué dice? Y toda afirmación contenida en la Biblia debe cotejarse con los originales griegos o hebreos antes de derivar cualquier interpretación. A partir de ahora, cualquier persona que se te acerque, querido oyente, si te viene con el griego o el hebreo, decirle: te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me escuchaste? Decile: te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. No me vengas con esas mentiras. Aléjate de mí, Satanás. Decile así. Si entendiste lo que está pasando acá, hace eso. Y si no entendiste, presta atención. Este enfermo satanista está queriendo que pongas tu fe en originales, que no existen los originales, pero que pongas tu fe en el griego y en el hebreo, y no en una Biblia completa y traducida, infalible, ¿ok? Ese es el mismo trabajo que hoy hacen los teólogos y los eruditos, entre comillas, de la Biblia, y estos tipos en los seminarios, que se creen, PH o doctorado en teología, en esto, en filosofía, todos estos herejes que promueven nuevas versiones. Te dicen lo mismo que este tipo. Acá está la prueba. Dice: y toda afirmación contenida en la Biblia debe cotejarse con los originales griegos o hebreos antes de derivar cualquier interpretación. Ellos quieren interpretar por medio de esa manera la Biblia. ¿No te diste cuenta qué está pasando detrás de las nuevas versiones? ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando en los seminarios? ¿Te estás dando cuenta que está pasando en estos lugares que supuestamente son iglesias pero no son nada parecido? ¿Te estás dando cuenta qué pasa detrás de estos pastores que son procatólicos en realidad, que son falsos cristianos y que te dicen: mira esta nueva versión? ¿Ves lo que pasa? Acá está, lee, pausa el video y lee esto, por favor, es lo más importante de todo el video. Es lo más importante de todo el video. Toda afirmación contenida en la Biblia debe cotejarse con los originales griegos o hebreos antes de derivar cualquier interpretación. Y si defendés las nuevas versiones, que el Señor te reprenda, así de simple. En el nombre del Señor Jesucristo, el Señor te reprenda. No tenés excusa. Acá hay un masón grado 33, adorador de Satanás, defendiendo las nuevas versiones y sentando las bases para la filosofía de todos estos herejes que iban a venir años después de 1942. Promocionando nuevas Biblias, corrupciones, perversiones de la Biblia. Buscando que la gente se aleje de la fe en una palabra de Dios completa. ¿Ven cómo es? ¿Ven la fuerza maligna que está detrás de todo esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 es un buen número. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Dios preserva su palabra, y las palabras de Jehová son palabras puras. Ahora fíjense las más locuras que escribe este enfermo. Seguimos en el libro de Manly Parmel Hall. Dice: en los escritos más antiguos, el arca de Noé no se llama barca. Su nombre significa una forma peculiar de recinto, un lugar superior al que los hombres podían acudir en busca de refugio. Anda a bañarte. La idea de una barca flotando sobre el agua fue una figura poética desarrollada posteriormente por teólogos. ¡Loco! ¡Es un arca en agua! Es un barco gigante, un arca en el agua. ¿Qué tan misterioso tiene? Dios le dijo a Noé: haz el arca, metete ahí con todos los animales. Qué podrida está la mente del filósofo. Por eso, ¿entienden por qué la filosofía está prohibida en la Biblia?
¿Entienden por qué? Está prohibida en la Biblia. No me vengan con... No, pero la filosofía puede ayudar. No puede ayudar a nada. La filosofía destruye, pudre el cerebro de las personas. La filosofía le pudre el cerebro a las personas. Hoy tenés a gente que piensa que es un elefante. Hoy tenés a gente que piensa que es un, no sé, que es una jirafa. ¿Por qué? Por causa de la filosofía. Que les dice, pensá lo que quieras con tu mente. Y agarran, y tenés hombres que piensan que son mujer, y tenés mujeres que piensan que son hombres. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y un montón de perversiones en el mundo, por causa de la filosofía. Por eso en Colosenses 2.8 dice, nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas. Y etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que bueno, sigamos. Es simplemente un símbolo del mundo espiritual que sobrevive a la desintegración del universo físico. Mentira. ¿Qué? Quiere metafisiquear todo este tipo, cualquiera. En resumen, el arca de Noé con sus 3 cubiertas representa las 3 partes de la esfera divina. El arca es una miniatura del universo. ¡Mentira! Había gigantes, esto dice en la página 30. Dice después, había gigantes sobre la tierra, y si las aguas provenían de abajo, estos gigantes eran lo suficientemente fuertes y numerosos como para cerrar las fuentes de la tierra. ¿Está diciendo que los gigantes son más poderosos que Dios? Y sí. ¿Qué esperas de un satanista que diga? Y sí, va a decir un montón de blasfemias, va a decir. Los gigantes no eran más poderosos que Dios, ¿ok? Sigamos. Si las aguas provenían de arriba, estos mismos gigantes eran más altos que la superficie terrestre. O sea, que la superficie terrestre podría inundarse. O sea, más alto de lo que podría llegarse a inundar la superficie terrestre. Mentira, los gigantes medían alrededor de 3 metros. Y en las montañas se encontraron esqueletos fósiles de seres marinos. Así que sí, llegó bien alto el diluvio. Así que este tipo no sabe nada de lo que habla. Y sí, sí es masón, es satanista. Y aún así escaparían, dice supuestamente. Para resolver este problema, los Elohim hicieron que las sustancias del diluvio fluyeran primero a través de la esfera de Gehenna y así descendieran como un diluvio abrasador sobre el lugar de abajo, destruyendo todo. De este relato se desprende que los antiguos rabinos judíos no consideraban que el diluvio estuviera compuesto de agua, sino que el término agua infería sustancias cósmicas. Anda a bañarte, cualquier cosa, dice. Anda a saber qué fumaba este tipo, bueno. Dice, según estos mismos rabinos, el agua del diluvio era a la vez masculina y femenina. Otra vez, satanismo. Ay, que el masculino y el femenino a la vez. Androginismo y todas esas... Esto ya vamos a ver más de eso. Más adelante. Pero es satanismo esto. Esto se debía a que una parte de las aguas descendía de lo alto del firmamento y otra subía del abismo. Las dos corrientes se mezclaron entonces en el Gehenna y fluyeron sobre la tierra temporal. Las aguas masculinas y femeninas... ¿De qué género es tu agua? ¿Tomás agua caliente o agua calienta o qué? ¿Agua caliente femenina o agua caliente masculina? ¡Qué imbécil! Son las que se describen en el primer capítulo del Génesis como las aguas que estaban sobre el firmamento y las aguas que estaban debajo del firmamento. Mentira, satanismo puro. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7 dice, y acá está más pruebas de que esto está en un libro, ¿ok? Y acá tenemos lo que dice la Biblia, segunda Pedro 3, del 5 al 7, dice, porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra, que por agua y en agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso dice la Biblia. Ahora, el segundo versículo del Génesis, sigue diciendo este satanista, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, eso, y está citando la Biblia, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perdón. Interpretado según la tradición mística, esto diría, y lo inferior, el aspecto pasivo del ser, carecía de forma y de vida manifestada, y la oscuridad o el olvido llenaban toda la extensión. Los espíritus de Elohim conmovieron, impregnaron y vivificaron las esencias del principio negativo. Ay. Bueno, esto es pura... O sea, es gente endemoniada. ¿Qué te puedo explicar? Gente endemoniada. Gente endemoniada escribe estas cosas. ¿Qué crees que te diga? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, no conforme a su mente, no conforme a la filosofía. Por eso todo lo que hizo este tipo está mal. Todo lo que hizo está mal. Todo este libro lo escribió en vano. Este libro ayudó a que se pierdan muchas personas.
Este libro ayudó a traer más, empujar más esta apostasía que hoy estamos viendo con las falsas Biblias y las versiones nuevas y las nuevas traducciones, ¿ok? Fíjense, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Ahora veamos lo que dice en la edición de 1944 de la revista Horizon Spring, página 13. Esta revista Horizon Spring, el que escribía los artículos era este mismo Manly Palmer Hall, el mismo enfermo que escribió este libro, ¿no? Ahora vamos a ver lo que escribió en esta revista en el año 1944. Dice: para corregir las cosas tenemos que deshacer muchos errores arraigados. El problema de revisar la Biblia demuestra lo difícil que es hacerlo. Durante los últimos 100 años hemos intentado publicar una edición de la Biblia razonablemente correcta, pero nadie la quiere. Lo que se busca es la buena y antigua versión King James. ¿Viste? 2 años después este tipo sigue luchando contra la King James. Y fíjense la intención que este masón tenía. Hemos intentado publicar una edición de la Biblia razonablemente correcta. O sea, obviamente no quieren publicar una versión correcta. Está mintiendo. ¿Por qué? Porque es satanista. Tienen doble, triple, cuádruple discurso. Estos satanistas, filósofos, hablan 4 cosas a la vez. ¿Ok? Por eso dije, hay que tener mucho cuidado cuando leemos este libro. O sea, este libro de este satanista y las cosas que él escribe. ¿Ok? Obviamente que no quiere una Biblia razonablemente correcta. ¿Qué está queriendo decir? Quiere una Biblia corrupta, una Biblia que no sea la King James, una Biblia basada en manuscritos corruptos, una Biblia supervisada por el Vaticano, como ya vimos. ¿Ok? Y ese es su objetivo. Las nuevas versiones que hoy tenemos. Ahí está. Las nuevas versiones que hoy tenemos. Que andan por ahí. Ahí está. Ese es el fruto. El fruto de la masonería, el fruto de la apostasía, el fruto del catolicismo, Biblias corruptas y satánicas. Ahí está. Lo que se busca es la buena y antigua versión King James hasta la última J y sigue, ¿viste cómo odia a la King James? Y se quiere burlar de la J y la tilde. Porque la mayoría de la gente está convencida de que Dios le dictó la Biblia al rey Jacobo en inglés. ¿Viste cómo odia? Y acá está la Horizon Spring. Y este tipo odiaba a la Biblia King James, la Biblia preservada, correcta y absoluta y santa y bendita y gloriosa palabra de Dios escrita en inglés. La King James. Y este tipo la odiaba a esa Biblia, ¿ok? Por eso escribió tantas basofias contra la King James. Pero fíjense, ¿por qué les dije que este es un satanista? Porque él mismo lo dijo. Fíjense lo que dice este mismo Manly Palmer Hall. Dice: cuando el masón aprende que la clave es la correcta aplicación del dínamo del poder viviente, ha comprendido el misterio de su oficio. Las energías hirvientes de Lucifer están en sus manos. Esto lo dijo Manly Palmer Hall. Este tipo, acá está en la foto, acá está la cita, acá está el libro, Las llaves perdidas de la masonería, página 78. Este tipo es un confeso adorador de Lucifer. Y ¿qué quiere? Quiere una nueva edición de la Biblia, quiere nuevas traducciones, quiere que vayas al texto hebreo, quiere que no creas en la King James como una producción infalible, quiere que no creas en la verdadera palabra de Dios, quiere que vayas a textos corruptos hebreo y griego. Eso quiere este satanista. Eso quería, porque ahora está muerto en el infierno. Ahora está muerto en el infierno. Ahora está viendo lo que es meterse con Dios. Ahí está. ¿Te metes con Dios? Toma. A ver si te ayuda Lucifer. Ya está, Lucifer lo usó como un preservativo. Lo usó, lo tiró. Chao. Ahora está en el infierno, este satanista. Pero fíjense cómo hirió tanto al cristianismo que hoy tenés un montón de versiones y un montón de personas repitiendo lo que este mismo dijo. No, porque necesitamos interpretar mediante el texto griego y el hebreo. Recuerden, si alguien te viene con el texto y el griego y el hebreo, reprendelo en el nombre del Señor Jesucristo. Alejate de la gente de seminario. Alejate de falsos profetas y falsos pastores. Alejate. Te lo advierto. Después en el día del juicio final no me digas: no me advertiste. Yo les advertí. Vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses 2, versículo 7. Dice: porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Todo esto es parte del misterio de iniquidad. Para traer el anticristo, ¿ok? Por eso los masones trabajan a favor de los jesuitas.
y a favor del catolicismo para atraer el anticristo. Básicamente es eso. Y los jesuitas controlan todo mediante sus sociedades secretas. Así nadie sabe a quién echarle la culpa. ¿Se entiende? Trabajan en la oscuridad. De eso se trata, que sean alguien maligno y trabajen en la oscuridad, que nadie sepa bien lo que hacen. Pero bueno, el que tiene el Espíritu de Dios se les revela ciertas cosas. ¿Ok? Y si se pone a investigar, Dios le muestra la verdad. Así que comparto esta verdad con ustedes. Un masón está detrás de las nuevas versiones. Varios masones estaban detrás. El satanismo está detrás, que es el catolicismo, está detrás de las nuevas versiones. Por eso vimos al Vaticano haciendo un acuerdo con las Sociedades Bíblicas Unidas para traer nuevas versiones y nuevas traducciones. Y fíjate cuántas traducciones hay hoy en día, un montón. ¿Cuántas nuevas versiones? Un montonazo. ¿Y cuál es la filosofía detrás de eso? Ay, no, estas Biblias no son buenas. Y en realidad son las Biblias correctas. No, estas Biblias no son buenas. Tenemos que traer más Biblia y más Biblia y más Biblia. Y el texto griego y el hebreo. Y el texto griego y el hebreo. Y es lo mismo que predicaba este tipo, este enfermo. Y fíjense ahora cómo afectó esta filosofía de este satanista. Dice, en el Consejo Internacional sobre la Inerrancia Bíblica, la Declaración de Chicago sobre la Inerrancia Bíblica. Vamos a ver algunos artículos de afirmación y negación. Presten atención. Artículo 1. Afirmamos que las Sagradas Escrituras deben recibirse como la palabra autoritativa de Dios. Negamos que las Escrituras reciban su autoridad de la Iglesia, la tradición o cualquier otra fuente humana. Entonces, ¿por qué estás haciendo un consejo internacional, a ver, sobre la inerrancia bíblica? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ya se están pisando solos estos hipócritas. Artículo 2. Afirmamos que las Escrituras son la norma escrita suprema por la cual Dios vincula la conciencia y que la autoridad de la Iglesia está subordinada a la de las Escrituras. ¿Será? Fíjense lo que dice. Negamos que los credos, concilios o declaraciones de la Iglesia tengan mayor o igual autoridad que la de la Biblia. Entonces, ¿por qué haces esta declaración? ¿Por qué haces esta declaración? Hipócrita. Negamos que los credos, concilios o declaraciones de la Iglesia tengan mayor o igual autoridad que la de la Biblia. Entonces, ¿para qué te gastás en hacer una declaración? ¿Por qué no abrís la Biblia, lees y la creéis y la predicáis y listo? No, ellos tienen que institucionalizar todo. ¿Sabías quién institucionaliza todo? El diablo. El diablo. ¿Para qué? Para controlar. ¿Para qué va a ser? Artículo 3. Afirmamos que la palabra escrita en su totalidad es revelación dada por Dios. ¿Ah, sí? Vamos a ver si creen eso en verdad. Negamos que la Biblia sea simplemente un testimonio de la revelación, que solo se convierta en revelación en el encuentro o que dependa de las respuestas de los hombres para su validez. Artículo 4. Afirmamos que Dios, quien creó a la humanidad a su imagen, ha usado el lenguaje como medio de revelación. Mientras tanto, lean ustedes, ¿sí? Presten atención a lo que dicen estos tipos. A estos supuestos cristianos, Consejo Internacional, Declaración de Chicago sobre la... ¿Ok? Afirmamos que Dios, quien creó a la humanidad a su imagen, ha usado el lenguaje como medio de revelación. ¿Cuál lenguaje? ¿Cuál lenguaje? ¿Cualquier lenguaje? ¿O solo el...? Ya vamos a ver. Dice, negamos que el lenguaje humano esté tan limitado por nuestra condición de criaturas que se vuelva inadecuado como vehículo para la revelación divina. Mentira. No creen en eso. Son unos mentirosos hipócritas. Ya lo vamos a ver. Negamos además que la corrupción de la cultura y el lenguaje humanos a causa del pecado haya frustrado la obra de inspiración de Dios. Mentira. Ya vamos a ver por qué. Artículo 6. Afirmamos que la totalidad de la escritura y todas sus partes, hasta las mismas palabras del original... ¿Recuerdan quién hablaba de los originales? ¿Recuerdan quién hablaba? El texto original, tenemos que volver al texto original. ¿Recuerdan? Hace un rato estábamos hablando de un masón grado 33, hablando del original que no existe. Y ahora tenemos a unos supuestos cristianos hablando de las mismas palabras del original. ¿Ven? ¿Ven? Y dicen, las mismas partes de palabras del original fueron dadas por inspiración divina. Ellos adoran a los manuscritos corruptos. Eso te quiero traducir. Estos tipos adoran a los manuscritos corruptos y están haciéndole caso a un masón y no a Dios. ¿Ok? Dice después, negamos que la inspiración de la escritura pueda afirmarse correctamente en la totalidad sin las partes o de algunas partes, pero no en la totalidad. Otra vez, estos tipos también usan el doble discurso. Son igual de enfermos que los satanistas. Y dicen ser cristianos. Artículo 7. Afirmamos que la inspiración fue la obra mediante la cual Dios, por medio de su espíritu y a través de los escritores humanos, nos dio su palabra. El origen de la escritura es divino. El modo de la inspiración divina sigue siendo en gran medida un misterio para nosotros. Dice, negamos que la inspiración pueda reducirse a la comprensión humana o estados elevados de conciencia de cualquier tipo. Afirmamos que Dios en su obra
de inspiración utilizó las personalidades y estilos literarios distintivos de los escritores que él eligió y preparó. Cuidado, cuidado. Dice, negamos que Dios, al hacer que estos escritores usaran las mismas palabras que él eligió, pasara por alto sus personalidades. ¿En serio? ¿Pasó por alto sus personalidades? O sea, ellos niegan que Dios pasó por alto sus personalidades, como que él... No, bueno, a ver, Jeremías era de esta manera y voy a tratarlo como... A ver, vamos a ver qué dice. Ellos niegan que Dios, al hacer que estos escritores usaran las mismas palabras que él eligió, pasara por alto sus personalidades. Fíjense, Jeremías 1, del 4 al 8, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, y Jeremías dijo, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no voy a pasar por alto tu personalidad. Ah, no dijo eso. Dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Corta la bocha, anda, no importa, yo soy Dios, vos hacelo. ¿Y qué dicen estos mentirosos? Dios no pasó por alto sus personalidades. ¿Ves cómo te mienten en la cara? ¿Ves cómo te mienten en la cara? No todo el que te dice que es cristiano es cristiano. Alejate de las instituciones, alejate de las religiones, alejate de los seminarios, acércate a la Biblia, acércate a la palabra de Dios y vas a ver lo que es el poder de Dios en tu vida. ¿Qué vas a ir? ¿A juntarte con un montón de apóstatas que ni creen en la palabra de Dios, ni creen que tienen en sus manos la palabra de Dios, que creen en obras muertas? Estas iglesias muertas, llenas de gente muerta, que no está ni salva. Ahí vas a ir. Aferrate a Dios, papá, aferrate a Dios. Versículo 8, no temas de delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. A ver si no pasó por alto sus personalidades. Daniel 7:15, yo Daniel fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel 8:27, y yo Daniel fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. ¿Ven cómo mintieron acá? Daniel 10:8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se me cambió en debilidad, sin retener vigor alguno. O sea, ¿vieron cómo miente esta gente? Artículo 9. Afirmamos que la inspiración, si bien no confiere omnisciencia, garantizó la veracidad y fiabilidad de la expresión sobre todos los asuntos que los autores bíblicos se sintieron inspirados a hablar y escribir. Negamos que la finitud o caída de estos escritores por necesidad, o por cualquier otra razón hayan introducido distorsión o falsedad, en la palabra de Dios. Bueno. Artículo 10, fíjense, atención, afirmamos que la inspiración, en sentido estricto, se aplica únicamente al texto autógrafo de las Escrituras, el cual, en la providencia de Dios, puede determinarse con gran precisión a partir de los manuscritos disponibles. Cuidado, doble discurso, cuidado con esta gente. La Biblia dice, donde abundan las palabras, abunda el pecado. Donde hay muchas palabras, abunda el pecado. ¿Ok? Eso dice Proverbios. Mucho cuidado. Afirmamos, además, que las copias y traducciones de la Escritura son la palabra de Dios en la medida que representan fielmente al original. El original no existe. El original, basta con el original. No hay una Biblia original en la que vos digas, ahí va, existen los manuscritos, textus receptus, ahí podés traducir la Biblia y listo. Y ya están traducidas. Tenemos la Reina Valera Gómez, tenemos la King James. ¿Por qué vas a querer inventar algo que ya está inventado? ¿Ven cómo es la cosa? Ellos te quieren inventar algo que ya está hecho, pero en realidad no quieren una Biblia verdadera, quieren una Biblia falsa para engañarte. De eso se trata todo este discursito y todo este chamullo, ¿ok? Negamos que la ausencia de los autógrafos afecte cualquier elemento esencial de la fe cristiana. Acuérdense de todo esto que está en rojo. Negamos además que esta ausencia invalide o haga irrelevante la afirmación de la inerrancia bíblica. Recuerden que todos los que están diciendo esto son todos hipócritas, tampoco les crean, ¿ok? Teníamos a un satanista y ahora tenemos a falsos cristianos diciendo que son cristianos, que también, no les crean lo que está escrito acá. Ellos no creen en lo que dicen, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. Afirmamos que la escritura dada por inspiración divina es infalible, de modo que, lejos de confundirnos, es verdadera y confiable en todos los asuntos que aborda. Pero dice,
Las copias y traducciones de la escritura son la palabra de Dios en la medida que representen fielmente el original. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué quiere decir esto acá, en el artículo 10? Que para ellos la palabra de Dios son los manuscritos, pero no existen los originales. Por consecuencia, los manuscritos corruptos para ellos son la palabra de Dios. Y ellos hacen lo mismo que hacían los sacerdotes antes, los católicos, que como sabían solo ellos latín, solo el que sabía latín podía leer la latina vulgata, la Biblia corrupta, ¿ok? Y hoy hacen lo mismo, solo podemos, con el griego y el hebreo, entonces yo solo puedo tener la autoridad para decir bla, 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 bla. Lo mismo, el mismo modus operandi. Dice ahora, negamos que sea posible que la Biblia sea a la vez infalible y errática en sus afirmaciones. La infalibilidad y la inerrancia pueden distinguirse, pero no separarse. Artículo 13. Afirmamos la pertinencia de usar la inerrancia como término teológico con reverencia a la completa veracidad de la Escritura. Negamos que sea apropiado evaluar la Escritura según criterios de verdad y error ajenos a su uso o propósito. Son unos hipócritas. Tanta hipocresía estoy leyendo acá. Negamos además que la inerrancia sea anulada por fenómenos bíblicos como la falta de precisión técnica moderna, las irregularidades gramaticales u ortográficas, las descripciones observacionales de la naturaleza, la información sobre falsedades, el uso de hipérboles y números redondos, la disposición temática del material, la selección de material variable en relatos paralelos o el uso de citas libres. Están mintiendo, todo el tiempo mienten estos tipos. Afirmamos la unidad y coherencia interna de las escrituras. ¿Será? Negamos que los supuestos errores y discrepancias aún no resueltos vicien las afirmaciones de verdad de la Biblia. ¿Será? Afirmamos que la doctrina de la inerrancia se fundamenta en la enseñanza bíblica sobre la inspiración. ¿Será? Negamos que la enseñanza de Jesús sobre las escrituras pueda ser desestimada apelando a la acomodación o a cualquier limitación natural de su humanidad. ¿Será? Afirmamos que ¿su humanidad? ¿Limitación natural de su humanidad? Mucho cuidado, porque Jesucristo es Dios completamente, ¿eh? Dice, artículo 17, afirmamos que el Espíritu Santo da testimonio de las Escrituras asegurando a los creyentes la veracidad de la palabra escrita de Dios. ¿Será? Negamos que este testimonio del Espíritu Santo actúe de forma aislada o en contra de las Escrituras. Artículo 18, afirmamos que el texto de las Escrituras debe interpretarse mediante exegesis gramatical histórica. Ahí está, ¿vieron? Pero después decía que... Pero antes decían... Pero antes decían que ninguna ciencia, ninguna cosa... que ninguna cosa... A ver... Ahí está. Negamos que las escrituras reciban su autoridad de la iglesia o tradición o cualquier otra fuente humana. Negamos que la Biblia sea simplemente un testimonio o que solo se convierta en revelación o que dependa de la respuesta del hombre para su validez. Entonces, ¿por qué acá salís con la exegesis? A ver. Gramatical histórica, teniendo en cuenta sus formas y recursos literarios y que las escrituras deben interpretarlas. ¿Ven cómo doble, triple, cuádruple discurso? ¿Ven cómo usan el doble discurso? Son hipócritas, te mienten en la cara, dicen cosas con palabritas hermosas y no creen una palabra de lo que dicen, no creen una palabra de la Biblia. Después dice, negamos que la legitimidad de cualquier tratamiento del texto busque a las fuentes que lo respaldan, que conduzca a relativizar, deshistorizar o descartar su enseñanza o a rechazar sus pretensiones de autoría. O sea, que esta gente, si se demuestra que un texto que ellos tanto adoran como los textos corruptos, Sinaítico, Septuaginta, Vaticano, si alguien descubre, como ya pasó, que estos textos son corruptos, ellos van a negar, ellos van a decir, no, estos textos son sagrados. ¿Ven por qué siguen siendo cabeza dura y nos siguen dejando las nuevas versiones corruptas? ¿Ven? Ahí está. Esta gente no es cristiana. ¿Ven lo hipócrita y mentirosos que son? Los enfermos que son. Se niegan a la verdad. Ellos te van a negar. Si vos le demostrás que la Septuaginta es una mentira, no, lo negamos. Pero está la prueba científica acá. No lo negamos. Ahí está. Ahí está su artículo. Ahí está su artículo. Sus artículos de afirmamos y negamos. ¿Vieron? No necesitas todo esto, hermano, hermana. No necesitas creer en todas estas confesiones de fe. Cree en la Biblia. En eso tenés que creer. Y el hombre que se arregle. Si quieren seguir, ¿a qué me refiero? Si estos quieren seguir en estas religiones, que se arreglen.
Pero hay que seguir la Biblia. ¿Ok? Artículo 19. Afirmamos que una confesión de la plena autoridad, infalibilidad e inerrancia de las Escrituras es vital para una comprensión sólida de toda la fe cristiana. Afirman estupideces, porque ni creen lo que dicen. Afirmamos además que dicha confesión debe conducir a una creciente conformidad con la imagen de Cristo. Mentira, ¿qué van a querer parecerse a Cristo? Fariseos, hipócritas, escribas, son los escribas modernos esto. Dice, negamos que dicha confesión sea necesaria para la salvación, sin embargo, negamos también que la inerrancia pueda rechazarse sin graves consecuencias, tanto para el individuo como para la iglesia. Nuestra comprensión de la doctrina de la inerrancia debe situarse en el contexto de la enseñanza más amplia de la Escritura sobre ella. Esta exposición da cuenta del esquema doctrinal de que se extrae nuestra declaración resumida y nuestro artículo. Todo bla 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 bla. Marcos 7. Vamos a la palabra de Dios, lo que realmente importa. Dice, Marcos 7, versículo 6, dice, y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. ¿No habían dicho acá? Creemos en la palabra de Dios, negamos en todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Y algunas cositas que suenan muy raras, muy masónicas, por así decirlo, sí. Pero dicen estos, y porque somos y confesamos que creemos en Dios y va. ¿Qué dice la Biblia? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copa y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos hacen todas estas cosas para desechar la Biblia y aferrarse a los artículos de fe y la confesión de fe y su código de conducta. Y son unos hipócritas. Ahora, estos mismos herejes escribieron esto, transmisión y traducción. Vieron que antes decían, la Biblia es infalible y ese doble discurso, que sí, que no, que es infalible, pero mientras sean los manuscritos. O sea que la palabra de Dios para ellos son los manuscritos. Y también dijeron que si llega a saltar la prueba de que algún manuscrito es falso, no, lo vamos a negar, no es válido. ¿Vieron? ¿Vieron cómo preparan? ¿Cómo preparan todas las trampas para los incautos? Ahora, veamos. Transmisión y traducción. Fíjense, dado que Dios no ha prometido en ningún lugar una transmisión inerrante de las Escrituras. Esto es todo lo que teníamos que leer. Todo esto es pura hipocresía y mentira. Todos estos artículos de afirmamos que la palabra... ¡Hipócritas! Acá dice, dado que Dios no ha prometido en ningún lugar una transmisión inerrante de las Escrituras. ¿Serio? ¿En serio? Ya vamos a ver si eso es verdad. Obviamente que es mentira. Es necesario afirmar que solo el texto autógrafo de los documentos originales fue inspirado. ¿Recuerdan lo que dijo Manly Palmer Hall? Tenemos que cotejar antes de saltar a cualquier conclusión. Debemos mirar los textos originales, griego y hebreo. Ese masón satanista y estos acá, estos supuestos cristianos herejes apóstatas están diciendo lo mismo que ese masón satanista. ¿Vieron? ¿Ven lo que está pasando detrás de las nuevas versiones? A despertar. Hola. A despertar. ¿Estás ahí? ¿O estás dormido o dormida? A despertar, gente. ¿Vieron? ¿Cómo fueron inspirados por Satanás toda esta gente? Ya sean satanistas o ya sean estos que dicen ser cristianos. Y miren, fíjense. Y mantener la necesidad de la crítica textual. Tal cual como la serpiente en Génesis. Por eso les mostré la primera escritura en Génesis 3. Ah, ¿con que Dios dijo? Son hijos del diablo estos. Me vienen a decir que son cristianos. Son hijos del diablo. Son unos herejes. Quieren criticar la Biblia. Quieren criticar la palabra de Dios. Ellos quieren ser Dios y decir, Dios dijo esto. Ese es su deseo. Sigamos, como medio para detectar cualquier error que pudiera haberse introducido en el texto durante su transmisión. O sea que no tienen fe que Dios... O sea, estos tipos no creen en Dios, básicamente. Y no tienen fe en que Dios tenga el poder de dar al hombre una
transmisión correcta e infalible de su palabra. Tal cual como decía Manly Palmer Hall, que decía que Dios como que Dios no le dio la Biblia perfecta en inglés al rey Jaime, básicamente. Lo que vimos hace un rato. Y estos enfermos piensan igual. Piensan que Dios no tiene el poder de dar al hombre una Biblia perfecta. Pero yo comprobé que sí, la Biblia King James, la Reina Valera Gómez, las Biblias Textus Receptus. Así que, mucho cuidado. ¿Vieron cómo estos herejes hacen caso y sirven al catolicismo y están bajo filosofía masónica? Después dice, sin embargo, el veredicto de esta ciencia es que el texto hebreo y griego parecen estar sorprendentemente bien conservados. El griego y el hebreo sí. Pero una traducción como la King James o una traducción correcta a la Biblia, como cualquier Biblia Textus Receptus, no. Tenés que ir al original. Sí, tal cual decía el satanista de Manly Palmer Hall. Masón grado 33. O sea que estos herejes están hablando igual que este masón grado 33. Alejate de instituciones, alejate de seminarios, alejate de religión. ¿Sabes dónde van a adorar al anticristo? ¿Sabes desde dónde? Edificios e iglesias. Por eso están preparando todo este lavado de cerebro. Para que la gente un día adore al anticristo. Así que mucho cuidado. ¿Está bien? Si querés volver atrás en el video y fíjate la parte donde Manly Palmer Hall dice que el texto griego y hebreo son los que tenemos que usar supuestamente. Y acá están diciendo lo mismo. Satanismo puro, todo esto. Y afirman la palabra de Dios. Y son unos hipócritas. Ahora sigamos. Por lo que estamos ampliamente justificados para afirmar, junto con la confesión de Westminster, una providencia singular de Dios en este asunto y para declarar que la autoridad de las escrituras no se ve comprometida en absoluto por el hecho de que las copias que poseemos no estén completamente libres de errores. Ellos adoran y ponen su fe en manuscritos hebreos y griegos corruptos. Para ellos la palabra de Dios es un manuscrito griego y hebreo corrupto. Eso es para ellos. Y admiten que tienen errores. Las copias que poseemos no están completamente libres de errores. Eso dicen ellos. ¿Ven qué absurdo que es todo esto de las nuevas versiones? ¿Ven que es absurdo? Es satánico. Y miren lo que dicen. Se contradicen a todas estas afirmaciones, toda esta mentira, hipocresía que dijeron acá. Fíjense lo que dicen. De igual manera, ninguna traducción es ni puede ser perfecta. Pero el griego y hebreo sí son bien conservados. Hipócrita. El Señor reprenda a todos estos enfermos. Y todas las traducciones se alejan un paso más de la autógrafa. Sí, y si siguen sacando traducciones ustedes, sí, manga enfermo. Ese es su plan. Sin embargo, el veredicto de la ciencia lingüística es que al menos los cristianos de habla inglesa, hoy en día cuentan con una gran cantidad de excelentes traducciones y no tienen motivos para dudar en concluir que la verdadera palabra de Dios está a su alcance. O sea que está exaltando a las gran cantidad de nuevas versiones, a eso le llaman excelentes traducciones, a esa porquería de nuevas versiones, y le llaman palabra de Dios porque están basadas en sus manuscritos corruptos, mismo diciendo que ninguna traducción es ni puede ser perfecta. Son unos hipócritas. Quemá todas las falsas versiones, quemá la NBI, todo lo que no sea Biblia Textus Receptus, todo lo que no sea King James, todo lo que no sea Reina Valera Gómez, quemá todas esas Biblias, tiralas, listo. Y orá a Dios a que te dé una palabra de Dios. O sea, que te dé su palabra, a que te dé una Reina Valera Gómez, que te dé una Biblia Textus Receptus. Orá a Dios y vas a ver cómo te la va a dar cuando la buscas de todo corazón. Ahora, ¿querés seguir con las Biblias nuevas versiones? Bueno, arreglate después. No vas a tener una gota de poder espiritual. Porque todo esto es satánico. Hay un poder maligno detrás de estas nuevas versiones. Hay un poder muy maligno. ¿Ok? Y ya lo vimos. Ya está comprobado. No me vengan con excusa. ¿Ok? Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. ¿Vieron que acá dice, dado que Dios no ha prometido en ningún lugar una transmisión inerrante de las Escrituras? Ellos están mintiendo acá. ¿Qué dice la palabra? Y acá dice, ninguna traducción es ni puede ser perfecta, según estos herejes. Pero la Biblia dice, tenemos además la palabra profética más segura.
¿Quién miente? ¿Dios o estos enfermos? Claro que estos enfermos mienten. Dios es verdadero. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Recuerdan? Manly Hall, un filósofo queriendo interpretar, diciendo estupideces sobre la Biblia. Claro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y estos idiotas diciendo, ninguna traducción es ni puede ser perfecta. La Biblia dice que tenemos además la palabra profética más segura. Mentirosos que son. Y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo que estos herejes no tienen. Por eso, si tuviesen Espíritu Santo no escribirían estas estupideces. Vamos a ver qué más dicen estos hipócritas. De hecho, en vista de la frecuente repetición de las Escrituras de los temas principales que tratan y también de la Sagrada Escritura, sus significados se ve tan destruido que no puede hacer al lector sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y citan 2 Timoteo 3:15. Afirmamos que lo que dice la Escritura lo dice Dios. Sea glorificado. Amén y amén. Cállate la boca, hipócrita. Si acabas de decir que Dios no ha prometido en ningún lugar una transmisión inerrante de la Escritura y que ninguna traducción es ni puede ser perfecta. Y que solo el texto griego y el hebreo solo pueden estar conservados. Mentiroso. No creas a todo el que dice, ¿viste? Sea glorificado Dios. Amén. Aleluya. Falso cristiano. No todo el que te dice gloria a Dios y yo creo en Dios es convertido. No te creas eso. No te creas eso. Cualquier endemoniado te dice yo creo en Dios. Ojo con eso. ¿Qué dice Mateo 15, del 7 al 9? Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Yo le creo a la Biblia. Yo no necesito un montón de herejes que me vengan a enseñar nada. Si son unos adoradores de Satanás hipócritas que no creen en Dios, no creen en la Biblia. Mateo 4, del 5 al 6 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás conoce la Escritura, pero la retuerce y la usa a su favor, para engañar, como hace acá. Quiere engañar. Acá tienta a Jesucristo y lo quiere engañar citando el Salmo 91. Y ya vimos todo lo que hacen sus siervos también. Tuercen y cambian y transforman la Escritura. ¿Ok? Y fíjense lo que dice Salmo 91, 11, 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Habla de otro contexto, otra cosa. O sea, Satanás siempre está transformando la Escritura. ¿Ok? Y fíjense, vamos a resumir todo lo que les quise mostrar. O sea que todos estos personajes que vimos, todas estas escrituras que vimos, o sea, todos estos libros que les mostré, ¿ok? Que con la palabra los refutamos, con la palabra de Dios los refutamos a estos herejes de la confesión de no sé de qué lugar era, ya la dije en el video, pero ahora no recuerdo bien. Son unos herejes, y ya vimos a estos herejes, y ya vimos los que escribió el satanista confeso de Manly Palmer Hall, adorador de Lucifer, literal, lo dijo él. ¿Qué son? Quieren traer estas, y ya las trajeron, pero quieren que se hagan y dejaron esta filosofía de traer nuevas versiones de manuscritos corruptos y que la gente se aleje de la palabra de Dios. Ese es el objetivo. 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que bueno, espero que
piensen, mediten estas cosas, mucho cuidado con todo el que te dice que es cristiano, que cree en la palabra de Dios. Te digo, alejate de los seminarios, alejate de toda la gente que yo estudié en un seminario y te voy a enseñar la palabra de Dios. Decile, el Señor te reprenda, así nomás decirle. Y que el Señor lo reprenda verdaderamente, porque lo que está detrás de todo lo que es seminarios y nuevas versiones, nuevas traducciones, es energía oscura, es malignidad, o sea, una malignidad espiritual tremenda. Satanás está detrás de todo esto, Satanás y sus sirvientes. Acá lo vimos y acá lo dice la Escritura. Poné tu fe en la palabra de Dios, no pongas tu fe en hombres, ¿ok? Mando un abrazo muy grande, bendiciones, la gracia y la paz de Dios para todos ustedes y nos vemos la próxima.